agonistas. Qué es un agonista, Carlos Andrade? ¿Qué es un agonista parcial y cómo se diferencia de un agonista total? El agonista parcial va a ser aquel que va como que a estimular a algunos receptores, mientras que el total es como que estimula a toditos, o se incrementa la actividad. Ok, ¿y qué impacto tiene esto en la efectividad clínica o en el efecto farmacológico, Carlos? Eh, Si me escuchas, Carlos. sí, 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 lo escucho. No, no lo entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué dices, Catherine? ¿Cuál es el impacto farmacológico entre un agonista total y un agonista parcial? ¿Está Catherine con nosotros? Profe, dijo que... No, todavía está con unos problemas familiares. No va a poder entrar. Ya. Entonces, Danielita Ayala, ¿qué dice Samiel? A ver, en el caso del agonista total, lo que ocurriría sería que este se uniría a todos los receptores, haciendo el trabajo del autacoide, pero sería un trabajo demasiado extremo. No, no sería, por ejemplo, recordábamos sí, el ejemplo de lo de la presión, que perdón, de la frecuencia cardíaca, que de lo normal, por ejemplo, subiría a 120, 130, bastante extremo, corriendo en un riesgo de una taquicardia. Mientras que el agonista parcial, en cambio, este sí era el óptimo para la farmacología, porque si es que se necesitaba mayor frecuencia cardíaca, lo mantenía en un nivel estable, sin necesidad de que la persona caiga en riesgo de una taquicardia. Correcto, perfecto. Entonces, lo que dice Samiel, la importancia de saber lo que es un agonista total o un agonista parcial es el impacto clínico que esto va a tener. Entonces, muy importante saber este proceso. Ahora, eh, ¿cómo diferencio el efecto de un agonista inverso? ¿Qué dice Jocelyn? Y lo mismo, o sea, el agonista, como ya dijo, se me va a activar, pero al momento de un agonista inverso va a bajar la frecuencia cardíaca, porque va a ser inversamente a la parte de la activación. Se va a encargar de bajar frecuencia cardíaca o la presión, y es lo que habíamos hablado la anterior semana. Ok, perfecto. Entonces, esto se va a dibujar así. ¿Cómo interpretas entonces, Jocelyn, estas siglas? ¿Qué quiere decir? Del agonista inverso. A ver, lo malo es que no sé qué significaría la D. La D es una droga o Okay. un fármaco. Ya, listo. Entonces va a tener, al momento vamos a tener un antagonista inverso, vamos a tener como una actividad inversa por la droga invertida, o sea que va a bajar. Por eso la curvita, yo la veo que está bajando. Ok, Luis Alejandro, ¿esto es un antagonista o es un agonista inverso? Porque ahorita yo se le dijo antagonista. ¿Qué dices No, tú, no, Luis? dije agonista. O sea, bueno, el antagonista es aquel que va a bloquear los receptores autacoides, o sea, lo normal va a bloquear en sí todo, tanto los receptores que son activadores como los inhibidores, mientras que el antagonista inverso va a activar receptores inhibidores. Si te das cuenta que de nuevo nos confundimos y aquí le ponemos antagonista inverso, Jocelyn. Y Luis, no es un antagonista inverso, es Agonista un inverso. agonista inverso. Correcto, entonces es muy frecuente esa confusión. O sea, más que confusión es cuando nos expresamos. El antagonista es el que bloquea. El agonista inverso actúa un fármaco que está actuando sobre receptores inversos. Y por lo tanto yo voy a tener una función de disminución en el efecto terapéutico. ¿De acuerdo? Si estamos claros con este proceso. ¿De acuerdo? Ok, entonces, había otro concepto importante que se llamaban aquellos fármacos con reserva de receptor.
¿Qué era eso, Diego? De acuerdo a lo que entendí sobre eso es que algunos fármacos como que activan pocos receptores, pero que reservan, por así decirlo, una gran capacidad farmacológica para actuar en cualquier momento. Ok, eso me parece perfecto. Y desde el ámbito clínico, ¿qué impacto tiene en eso, Diego? O sea que se podría generar efectos perjudiciales para la persona, porque si es crónico, por ejemplo, en una persona le puede elevar suficiente la frecuencia cardíaca, por así decirlo, en caso de que sean receptores activadores. Ok, perfecto. Entonces tenemos claro ese concepto del fármaco. Ok. También habíamos visto el término alostérico y ortostérico. Josué, ¿qué es ortostérico? Que se va a unir al mismo sitio o al mismo receptor donde se uniría un autacoide. Correcto, entonces yo voy a tener agonistas, antagonistas, agonistas inversos, ortostéricos, que se unen en el mismo. ¿Y cuál es la diferencia, Anita Belén, con el alostérico? Doc, Anita tiene problemas con el internet. Ya, ok. Entonces, Elías, ¿qué problema, cuál sería el concepto del alostérico? ¿Sí me escucho? Sí, sí te escucho, Elías. Ya, chévere, perdón, es que recién entré nomás a la reunión. Ya, ¿qué es un fármaco alostérico, Elías? Alostérico. Que se une a diferentes lugares. ¿Qué quiere decir a diferentes lugares? ¿En relación a qué? Que actúa en varios receptores. No necesariamente. ¿Qué dice Danilo? Alostérico significa que se unía a otro receptor. ¿A otro receptor en relación a qué? En relación a ortostérico, que se une al mismo tipo de receptor. Pero en relación al autacoide, porque cuando dice Elías que actúa sobre varios receptores, ese no es el concepto de alostérico. Ya vamos a ver qué significa eso. Es decir, ortostérico, como decía Josué, el fármaco que actúa sobre el mismo receptor que el autacoide. Un receptor, uno. Y alostérico sobre otro receptor diferente al autacoide, pero uno. No dice que actúa sobre diferentes receptores. Ya vamos a ver la diferencia que es de esto en terminología, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos mencionado, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es, por ejemplo, ¿ya? Melanie, ¿cuál es la característica de un fármaco agonista parcial ortostérico? ¿Qué dice Melanie? No sé. No sabemos, ¿en serio? No. Entonces, Carlos Andrade. Oh, Doc, disculpe. Melanie. Ay, sí. No sé si tal vez, o sea, es que no estoy segura la verdad, pero tal vez es, digamos, un fármaco que parcialmente aumenta la actividad celular en el mismo sitio. ¿Qué dices, Luis? Contestemos de Melanie. Pero sí me puede repetir, es que se le estaba entrecortando, que era lo que gritó. Un fármaco agonista parcial Un ortostérico. fármaco agonista parcial ortostérico sería un fármaco que va a activar parcialmente receptores activadores y lo hará en un sitio diferente al receptor autacoide. Ortostérico es en el mismo. Ortostérico. Ok. Para acordarnos, Luis, ¿te acuerdas que hicimos un ejercicio para acordarnos? ¿Cuándo es ortostérico? ¿Cuándo es alostérico? Ortostérico es cuando se une al mismo lugar del autacoide, y alostérico cuando se une a otro receptor diferente al del autacoide.
Lo que pasa es que como se me está entrecortando, le escuché alostérico, no A los escuché. téricos, sí, sí, sí. Estamos ahorita con problemas de conectividad y esperemos poder resolver esto, ¿ya? Ok. Denme en 2 minutos, vamos a ver si podemos resolver la conectividad, ¿sí? Vamos a suspender 2 minutos hasta ver cómo arreglamos la conectividad, ¿sí? O sea, ¿Cómo estamos, chicos? Ahorita mejoró la señal. Sí, se le escucha mejor. Ahí está mejor, ya, ok, perfecto, ¿ya? Ahí mejoró la señal. Más por aquí. El otro también para abajo. Ok, chicos, pueden conectarse, por favor, entonces. Si es que ahora está mejor la señal ahí. ¿Ahí mejoró o se dañó de nuevo? Ahí está bien. Escúchame. Ahí están bien todos. Jocelyn, Jessica. Un poquito más arriba. Ok, chicos, creo que ahí está mejor la señal, ¿sí? Andreita Nogales, ¿está bien la señal?
Ok, bueno, entonces vamos a continuar con la clase, ¿listo? Ok, hemos visto, estos fármacos agonistas inversos y antagonistas. Hay que tener mucho tino y mucho cuidado en no confundir el efecto del agonista inverso. ¿Cuál es la diferencia, sí, Vanessa, entre el agonista inverso y el antagonista? El agonista inverso lo que hace es como que inhibir la función. Como no se había puesto el efecto de la frecuencia cardíaca, entonces estaba a reducir. Pero el antagonista lo que va a hacer es tanto bloquear la acción activadora como la acción inhibidora. Es decir, va a tener como que no va a producir que se active ni que aumente la frecuencia cardíaca ni que reduzca, en el ejemplo. Correcto, perfecto. Entonces lo que nos dice Vanessa está súper claro y eso para nosotros es muy importante tomar en consideración. ¿De acuerdo? Ok, entonces nosotros vamos a tener fármacos agonistas, antagonistas, agonistas inversos y estos van a ser ortostéricos o alostéricos. Eso para nosotros ya es claro, ¿no es cierto? Ok, ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que estos fármacos pueden ser agonistas, antagonistas, agonistas ortostéricos o alostéricos, pueden actuar sobre cualquier tipo de receptores, sean iónicos, ligados a proteína G, enzimáticos, es decir, cualquier tipo de receptor puede estar vinculado a esta determinada función. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, estos fármacos pueden ser de estas características y hay uno en especial, hay un mecanismo de acción que se llama agonista por inhibición de control. Entonces, para poder entender cómo funciona esto, vamos a hacer una actividad, ¿ya? Entonces, veamos con quién trabajamos. Vamos a trabajar contigo, Anaís, ¿ya? Si estás, Anaís, con nosotros. Ok, entonces vamos a trabajar contigo. Necesitamos, por favor, Anaís, que estés súper pilas a este tema, ¿ya? Ok, aquí estamos con Anaís, ¿ya? Entonces, aquí estamos y vamos a trabajar la frecuencia cardíaca de Anaís. Aquí está el corazón, ¿ya? Y aquí tengo yo la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? De Anaís. La frecuencia cardíaca aumenta cuando al corazón le llega un neurotransmisor, que en este caso es la adrenalina, ¿de acuerdo? Es decir, aumenta la adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca del corazón, es un neurotransmisor adrenérgico, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Este es un neurotransmisor, por lo tanto yo tengo aquí el botón terminal de la neurona presináptica, Anaís. Aquí tengo los botones terminales, ¿sí? Aquí tengo las vesículas que contienen el neurotransmisor, que es la adrenalina, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo la brecha sináptica y tengo la neurona postsináptica. Aquí yo tengo el receptor de la neurona postsináptica. Entonces, ¿cómo funciona esto? Viene la vesícula, se dirige hacia la parte exterior, libera el neurotransmisor, ¿sí? Aquí está liberando el neurotransmisor va a la brecha sináptica y después este neurotransmisor actúa sobre el receptor. Entonces, ¿qué pasa, Anaís, cuando la adrenalina actúa sobre el receptor? ¿Qué pasa con tu frecuencia cardíaca? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasaría, Anaís, si es que yo tendría una gran cantidad de neurotransmisor en la brecha sináptica y todos actuando sobre el receptor? ¿Qué pasaría con tu frecuencia cardíaca? Igual seguiría alta, pero quizás en un rango mayor a lo que normalmente sería con la adrenalina. O sea,
supongamos que... En un rango mayor. Es decir, aumentaría. Si yo pongo mucho, si tienes mucho aquí, tu frecuencia cardíaca va a ser mayor, una taquicardia que puede ser grave. Sí. Por esa razón, existe un sistema de modulación, de bioregulación del organismo. Un sistema de regulación que implica tener una enzima, tener una sustancia, ¿ya?, que vaya a degradar, a metabolizar y a degradar las moléculas de adrenalina. A esta sustancia se llama la MAO. La MAO es la monoaminooxidasa, es una enzima que se llama la MAO. La monoaminooxidasa tiene como función fundamental degradar a la adrenalina. ¿Qué va a pasar contigo con la frecuencia cardíaca si actúa la MAO, Anaís? Va a volverse normal porque ya no va a haber adrenalina que entre en el receptor. Exacto, y la frecuencia cardíaca de lo que estaba súper alta va a volverse normal o va a bajar la frecuencia cardíaca de 180 a 120, por ejemplo, o de 120 a 80, ¿de acuerdo? Sí. Ok, entonces, ahora viene la pregunta tenaz, Anaís, full reflexiva, y los compañeros de ahí pilas a la jugada, ¿ya? Este proceso que estamos viviendo es un proceso que es fisiológico. Ahí están trabajando solo autacoides. La adrenalina es un autacoide, la monoaminoxidasa es un autacoide. O sea, está dentro de la fisiología, el control normal. Ahora vamos a trabajar con fármacos, Anaís. Entonces, dame por favor 4 mecanismos de acción farmacológicas diferentes que aumenten la frecuencia cardíaca. Repito, 4 mecanismos de acción farmacológico. Sí, no me quiero que me des nombres de 4 fármacos, sino 4 mecanismos de acción farmacológica que aumenten la frecuencia cardíaca. 4 posibles mecanismos de acción farmacológico que aumenten la frecuencia Un cardíaca. agonista total. Sí. Ya, ¿cómo funcionaría? Digo, mecanismos de acción. ¿Cómo funcionaría? Que, o sea, como que ese agonista se pegue en el receptor, pero, o sea, no va a existir una enzima que le degrade. A ver, entonces, el primer mecanismo de acción que tú planteas, Anaís, que vamos en orden, aquí vamos a hacer, vamos en orden. Primero, Anaís plantea un fármaco que estimule el receptor. Sí. Ok, entonces tenemos un primer mecanismo de acción. Primer mecanismo de acción, un fármaco que estimule el receptor. Al estimular el receptor, ¿qué es lo que va a pasar, Anaís? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, correcto. Entonces, si la pregunta era, indíqueme 4 mecanismos de acción que aumentan la frecuencia cardíaca, este va a funcionar perfecto. Es un activador del receptor, perfecto. Otro mecanismo de acción que sea diferente. Que no se reabsorba el neurotransmisor, sino que se quede en la brecha presináptica, porque a veces hay situaciones donde no se reabsorbe. A esto le llama reabsorción, o la MAO. No, o sea que no exista la posibilidad de que el neurotransmisor otra vez vuelva a la presináptica, sino que se quede siempre ahí, entonces estimula y estimula. Un reciclaje. Ya, o sea, hay un proceso de reciclaje del neurotransmisor. Sí. Si yo bloqueo el reciclaje, correcto, un segundo mecanismo de acción. Bloquear el reciclaje del neurotransmisor. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca si bloqueo el reciclaje, Anaís? Igual sigue aumentada porque nunca va a disminuir la concentración y va a seguirse estimulando el receptor. Correcto, entonces aumenta la función. Perfecto, 2 mecanismos, vamos bien. Tercer mecanismo. A ver. También sería que la MAO no funcione, que no le degrade al neurotransmisor. Que le bloquees de la MAO. Si le bloqueamos de la MAO, el neurotransmisor está activo. ¿Y qué pasa con la frecuencia cardíaca, Anaís? Sigue aumentando. Sigue aumentada. ¿De acuerdo? Entonces tengo un tercer mecanismo de acción, bloquear a la MAO. 4 mecanismos de acción.
A ver, también podría ser... ahí sí ya me dejó en blanco. O sea, también podría ser, no sé, que hay una hipersensibilidad en el receptor y a pesar de que la MAO funcione y todo funcione, pues... Ese sería el mecanismo número 1. Pide ayuda. ¿Tienes un comodín o ayuda ahí con un compañero? Ayuda. ¿A quién? No sé, a cualquiera, diga usted. Pero diga el nombre y apellido, es más fácil para mí. Pide ayuda. A ver, a José Ortiz. A ver, José. No sé, me imaginaba yo tal vez de bloquear los receptores inhibidores o incrementar el número de receptores que se incrementar el número de receptores es un problema. Los fármacos hacen solo lo que el cuerpo tiene. Aumentar el número de receptores es una buena idea, pero eso no se genera. Difícil es aumentar el número. Estimulas los que existen o bloqueas los que existen. ¿Te acuerdas que yo decía que había mecanismos de acción en donde ya no puedes generar nuevas funciones? Hermoso sería que yo doy un fármaco y se multiplican los receptores. Eso no pasa. Hay otro mecanismo de acción que es más fácil que eso, Josué. ¿Cuál puede ser? No sé, la verdad, como le dije, o sea, puede bloquear tal vez los inhibidores. Yo tengo 2 mecanismos más todavía, 4 te pedí y hay 5, puede haber 5. Uno no podría ser quizás alterar la bomba de calcio, que suele ser la que permite que salgan las vesículas de neurotransmisores. Acelerar la liberación del neurotransmisor se llama eso. Es decir, aquí tengo un tema del calcio, porque el calcio es del neurotransmisor, es la bomba que permite que las vesículas liberen al neurotransmisor. Entonces, estimulan la liberación del neurotransmisor. Perfecto, tengo un 4º mecanismo de acción. Y falta 1 todavía. Si ves que no es lo mismo estimular el receptor que estimular la liberación, o bloquear la MAO, o evitar el reciclaje. Tenemos un mecanismo más. ¿Cuál podría ser? ¿Quién nos ayuda? ¿No podría ser, por ejemplo, que el fármaco estimule lo que es el receptor adrenérgico? Esto es lo que está haciendo, es el mecanismo de acción número 1, el que tú estás mencionando, Estefan. Es decir, es un fármaco que estimula a un receptor adrenérgico. Ya está. ¿Qué dice Luis? Podría hacer un daño en el receptor, o sea, sería como que de sensibilización para que no no. Pero no, porque si tú desensibilizas no tiene la función y queremos que suba la frecuencia, no que baje. O sea, pero si se supone que ya está alta la frecuencia y necesita MAO para que baje y está dañado el receptor, ¿no? O sea, ¿se mantendría subiendo o no? No. Más sencilla la cosa. Lo que podría ser es decir, la acumulación ya excesiva de los neurotransmisores en la brecha sináptica. Ok, sería ese, pero implica que tú inyectes un sustituto del autacoide. Es decir, inyectes de adrenalina. Entonces yo cojo aquí la jeringuilla, ¿ya? E inyecto adrenalina, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que este ya no es del autacoide, sino es una droga exógena, ¿no es cierto? Entonces yo inyecto adrenalina. Ese es un 5º mecanismo de acción. ¿Ves? ¿Qué quiero decir con esto? Esto es lo lindo de la farmacología. Tú tienes 5 mecanismos de acción diferentes para hacer lo mismo. Hacer lo mismo implica aumentar la frecuencia cardíaca de la raíz. ¿Cómo lo logramos? 1. Estimuló el receptor. 2. Inhibió el reciclaje, por lo tanto tengo más adrenalina en la brecha. 3. Bloqueó la MAO. 4. Estimuló la liberación de las vesículas. Y 5. Utilizó un sustituto del autacoide. Mira, 5 mecanismos de acción para un mismo efecto terapéutico. Eso es lo interesante de los mecanismos de acción farmacológico. El uno, tengo un agonista de un receptor. El otro
bloqueador de un sistema de control. Entonces, aquí se llama un efecto agonista por inhibición de control. ¿Por qué, Ángela, es agonista por inhibición de control? ¿Qué quiere decir? A ver, según como yo lo entiendo, agonista por inhibición de control es, por ejemplo, por cada mecanismo de acción hay una inhibición para cada proceso, por así decirlo. Como por ejemplo, cuando la MAO, como el bloqueo que da, o cuando hay un reciclaje, entonces ahí está haciendo como un inhibir el proceso para que no se llegue ni a lo máximo ni a lo mínimo. Correcto. Entonces, de nuevo, ¿cómo sería el efecto de un agonista por inhibición de control? ¿Cómo sería el concepto, Angie? Es decir, ¿qué es para ti un agonista por inhibición de control? A ver, con el concepto agonista, o sea, va a estimular los receptores para que inhiban las acciones, ¿puede ser? Sí. No sé, los receptores para que inhiben las acciones, no necesariamente. A ver, no. A ver, agonista va a estimular los receptores para que... Ay, no sé cómo completar la otra frase. A ver. Me explicaste súper bien. Pero ves, o sea, me explicaste súper bien. Súper bien. Pero decir es un poco más difícil. ¿Qué es un agonista por inhibición de control? Samuel, ayúdanos, por favor. A ver, lo que entiendo es el nombre podría ser, cumple el efecto de agonista sin necesidad de un autacoide, sino más bien inhibiendo un mecanismo que es regular en el proceso y permitiendo el agonismo. Correcto, pero es agonista. Es decir, estimula una función, pero a través del bloqueo de un sistema de control. Ese es el tema, Angie. ¿De acuerdo? Entonces, doctor, una pregunta. Los que serían así, agonista por inhibición de control sería tanto el que inhibe la MAO como el que impide el reciclaje del neurotransmisor. Los dos, sí, pero hay una cosa, Sami. O sea, el efecto va a ser similar, pero el que se llame por inhibición de control quiere decir que bloquee al que controla. Porque el reciclaje no es un sistema no es una enzima que controla. Es parte de un procedimiento. Sin embargo, está bastante cercano. Pero este es la MAO. ¿De acuerdo? En este caso, la MAO. Entonces, hemos visto agonistas inversos, antagonistas, y ahora se suma un mecanismo que se llama agonista por inhibición de control. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta de cómo este churro se da y que esté claro, que no sea una cosa que nos confunda? ¿No puede repetir, por favor, el concepto de agonista por inhibición de control? Es que ya entendí, a la vez no. Entendí otra cosa. Ya, ok. Entendiste otra, ya. ¿Qué es un agonista para ti, Jocelyn, para tener claro? ¿Qué es un agonista? Se encarga de actuar en un receptor, tanto inhibir como activarlo. Ok, pero un agonista, no te digo agonista inverso, porque el agonista inverso sería inhibir. Un agonista es un activador de cualquier función. Entonces yo te digo que existen agonistas inversos, antagonistas. Para ello uno que se llama agonista por inhibición de control. ¿Qué quiere decir? Que tiene una función agonista. ¿Cuál es la función agonista de la NAIS? Aumentó la frecuencia cardíaca. Pero ¿cómo lo hizo? Bloqueando o inhibiendo un sistema de control. En este caso fue la MAO. Entonces se llama agonista por inhibición de control. ¿Ya está claro, Jocelyn? Ya. Es una vuelta medio rara, pero ¿por qué hice todo este churro de aquí? Para darnos cuenta que para cumplir una función farmacológica de estos neurotransmisores, casi todos trabajan así. Casi todos tienen por lo menos 5 mecanismos de acción diferentes. El 1, estimula el receptor. 2, evita el reciclaje. 3, bloqueo el sistema de control. 4, activo el sistema de liberación del neurotransmisor de la vesícula, que es lo que decía Samuel a través de la activación del sistema de calcio. Y 5,
yo puedo dar un sustituto del autacoide. ¿Se acuerdan de la importación de los carros? Directamente en importación de carros, es decir, es un sustituto del autacoide. No es lo mismo que dar un estimulante del receptor. Claro que el sustituto del autacoide va a estar sobre el receptor, pero unos son sustitutos y otros no. ¿De acuerdo? Entonces, esto es súper importante porque en el siguiente parcial vamos a estudiar estos neurotransmisores. Todos trabajan con sistemas. Todos. Vamos a poner un ejemplo. Este fue un efecto vagal. ¿Qué dices, Iván? Doc, una pregunta. ¿Existen los agonistas por activación de control? No hay. Porque si tú activas el control, ¿subes la frecuencia o bajas la frecuencia? No, bajas la frecuencia cardíaca. En este caso sí, está bien. Claro. En este caso, como va a pasar con la acetilcolina, con la serotonina, con la dopa, los neurotransmisores trabajan estos así. Si tú le activas a la MAO, ¿subes o bajas la frecuencia cardíaca, Carlos? Bajas. ¿Por qué? Porque desnaturaliza, degrada. Entonces, mejor sería agonista inverso por activación de control. Eso podría ser un agonista inverso por activación de control. Ese es un churro y una vuelta así, rara, pero así funcionaría. Sería un agonista inverso porque inhibe. ¿Cómo? Activando el sistema de control. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Preguntas aquí sobre este tema. Súper claro. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Que tenemos diferentes tipos o diferentes mecanismos de acción farmacológica. Eso es lo que estamos viendo. Agonistas inversos, antagonistas. Y ahora entendemos muy bien lo que es un agonista por inhibición de control. ¿Ya? El ejemplo que teníamos en la gráfica es un agonista por inhibición de control. ¿Cómo sería este mecanismo? Le voy a poner aquí el ejemplo. Conversemos un poco con la Gaby. ¿Ya? Entonces, pilas Gaby aquí, para ver cómo funciona esto. Este tema es lo contrario de la adrenalina. Es la acetilcolina, que es un receptor vagal. Aquí baja la frecuencia cardíaca cuando el receptor vagal, la acetilcolina actúa sobre el receptor vagal. Entonces aquí está la acetilcolina, se libera la acetilcolina, actúa sobre el receptor. Al actuar sobre el receptor, baja la frecuencia cardíaca de la nariz. Pero aquí tenemos una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa así le fragmenta, le destruye a la acetilcolina. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el mecanismo de acción de agonismo por inhibición de control? Sería bloquear el reciclaje. Al bloquear el reciclaje, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca de la nariz? ¿El reciclaje o el control? Reciclaje quiere decir que la acetilcolina se recicla, pero aquí primero, antes de que se recicle, se desnaturaliza. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo de acción, Gaby? Sería el de destrucción del bloqueo de la acetilcolinesterasa. ¿Qué pasaría ahí? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Qué pasaría ahí si es que bloqueas la acetilcolinesterasa? Si se bloquea la acetilcolinesterasa, se seguiría haciendo el mismo proceso. Ahí disminuiría el mecanismo de acción. La frecuencia cardíaca. Ok, entonces, este también sería un concepto de un agonismo por inhibición de control, solo que una cosa. Aquí sería un agonista inhibitorio, un agonista inverso, porque está bajando la frecuencia cardíaca, pero por inhibición de control.
¿De acuerdo? Entonces, este proceso, lo importante es lo que llamamos agonía por inhibición de control. Lo importante para mí ahorita ya es identificar qué significa esto. ¿Ok? Está claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Ok, listo. Entonces, continuemos con esta historia. Tenemos entonces estos agonistas, antagonistas. Ahora, ¿qué es lo que debemos conocer? Que estos fármacos, al actuar sobre un receptor, generan efectividad clínica. Yo tengo una efectividad clínica fruto de ¿qué? De la actividad del receptor, del fármaco con el receptor. Si es que es un agonista, si es que es un antagonista o un agonista inverso, lo que fuese, pero la efectividad clínica depende de esto. Ahora, la efectividad clínica depende de dos factores, básicamente de dos. Uno, de la cantidad de receptores que estén activados. Si yo activo 5 receptores, voy a tener efectividad clínica 5, por dar un ejemplo. Si yo activo 20 receptores, el efecto o la efectividad va a ser mayor. Es decir, la efectividad clínica depende del número de receptores que estén activados. Primer factor. Ese es cuantitativo. Muy importante. Ese es un factor de tipo cuantitativo. ¿Ok? Y ese factor cuantitativo determina un proceso o un efecto que se llama la concentración efectiva 50. Entonces, para tener la concentración, entonces vamos a tener que hacer un ejercicio. ¿Cuál es este ejercicio? Vamos a ver con quién trabajamos este concepto, ¿ya? A ver, trabajemos contigo, Melanie, este concepto, ¿sí? Va a estar pilas, Melanie, ahí, ¿sí? Ok. Pilas ahí, Melanie. Yo voy a tener aquí una cuadrícula, ¿sí? En esta cuadrícula voy a cambiar estos valores. En esta cuadrícula voy a tener porcentaje de efectividad clínica en esta línea, en este eje. En este eje yo voy a tener concentración. ¿Ok? Entonces voy a poner los valores, ¿ya? Aquí pongo 100, aquí pongo 50, aquí tengo 75, aquí tengo 25. Aquí voy a tener estas concentraciones de aquí así más o menos. Voy a poner aquí 10. Voy a tener aquí 20. 30. 40. 50. 70 y 80 miligramos. ¿De acuerdo, Melanie? ¿Ok? Entonces vamos a sacar un valor que se llama la concentración efectiva 50. Concentración efectiva 50 es con qué concentración alcanzas el 50% de efectividad clínica. Entonces yo voy a trazar una línea para que tú por favor me ayudes a ver cómo consigo este valor. ¿Ya? Aquí tengo una línea de un fármaco y quiero conseguir la concentración efectiva 50. Lo que en siglas sería este. Así, ¿dónde está la S50? ¿Cómo saco eso, Melanie? ¿Dónde estás, Melanie? No está. Danielita, ayúdame entonces, Danielita y Beth. Ayúdame con este ejercicio. Ya, doctor, ¿me puede repetir, por favor?
Ok. Te digo entonces que nosotros queremos sacar una función matemática que se llama la efectividad, la concentración efectiva 50. ¿Qué es la concentración efectiva 50? Es la concentración con la que se consigue el 50% de efectividad clínica. Acá abajo tienes concentración y aquí tienes efectividad clínica. Mi pregunta, Dani, es ¿cómo sacas ese resultado? ¿Qué dice Danielita? ¿Y cómo sacas? ¿Qué haces para eso? No sé. O sea, del 30 va. A ver, con coordenadas. Claro, con coordenadas, porque yo tengo que sacar un valor. ¿Cuál es la concentración efectiva 50? Indicando que la concentración efectiva 50 es la concentración del fármaco que llega a tener o que genera el 50% de la efectividad clínica. ¿Cómo haces, André? Danielita. Ya, sería, no sé, el 30, porque le veo que topa con el 50 y de ahí ya va subiendo esa línea. Ok, yo tendría que poner una línea aquí, ¿cierto? Voy a poner de otro color para que no se confunda esto, ¿sí? Tendría que trazar una línea aquí, supongamos aquí es 50, con la que se cruza. Y aquí abajo, entonces ahora tienes razón, es decir, más o menos los 30 miligramos. ¿Qué quiere decir entonces, Danielita? La S50 es igual a 30. ¿Qué quiere decir eso? Ya, entonces que la efectividad del 50% se va a dar a 30 miligramos. Exactamente, que cuando yo tenga 30 miligramos del medicamento consigo el 50% de efectividad clínica. Eso se llama la S50. ¿Qué es lo que decimos? Vamos a poner otro fármaco para que tú mismo, André, compares. ¿Ya? Mira este fármaco. Saca el dato de nuevo, saca la S50. ¿Qué dice Danielita? Saque de este fármaco, de este segundo fármaco. ¿Cuál sería el valor? Es que me equivoca, creo que me dijo André, no sé, o escuché mal. Ya, entonces sería 10. Sería 10, ¿por qué? Porque aquí tengo el 50 bajo, sería 10. Ok, entonces, la S50 de este segundo fármaco, ¿sí? Es igual a 10 miligramos. Ok, entonces ahora viene la pregunta, Danielita, contigo también. Luego vamos a hacer otro ejercicio con la Andreita Nogales, ¿ya? Ya, porque Dani, me está diciendo... ¿cuál de los dos es más efectivo? ¿Cuál de los dos es más potente? El de 10 miligramos. Porque a una pequeña cantidad puede llegar a 50. Ok, perfecto, es así de fácil. A esto se llama cinética de los receptores. La cinética de los receptores implica con cuánto de concentración consigues la efectividad 50. Esto se llama concentración efectiva 50. ¿Ya? Y esta concentración efectiva 50 es igual a la concentración en la que consigues el 50% de efectividad clínica. Ahora sí, Danielita, está súper claro, es súper fácil, ¿cierto? ¿Puede, por favor, repetir el término cinética de los receptores? Ya, todo esto de aquí que hemos visto se llama cinética de los receptores. ¿Te acuerdas de la farmacocinética y de la biodisponibilidad? Ahora lo que estamos midiendo es la concentración de la efectividad en base a los receptores. ¿Por qué? Estas curvas de aquí se llaman cinética de los receptores. ¿Por qué? Porque la efectividad clínica está dada por la concentración, pero esta concentración que llega a la efectividad clínica 50 está medida exactamente en el número de receptores que yo voy a tener activados. Entonces, ahora sí, Andreita Nogales. Pilas, la Andreita, ¿ya?
yo voy a sacar un factor, un elemento que se llama la constante de asociación del receptor. Es igual a esto. Es a la KD. Esta KD es una constante. La constante implica en qué concentración se activan el 50% de receptores. Entonces, la constante, ¿sí? Yo voy a poner un ejemplo aquí, para que tú me digas más o menos cuál es el valor de este fármaco, cuál es el valor de la constante de activación de receptores. ¿Cuándo es esta constante? ¿Con qué concentración se activa el 50% de receptores? En vez de tener efectividad clínica, aquí lo que tengo son porcentajes de receptores activos. Entonces, ¿cómo harías, Andreita? O sea, si sería el 50%, sería casi a los 45 miligramos. Correcto. Exactamente. Entonces medimos exactamente. La diferencia está en que cuando yo calculo la S50, calculo la concentración para tener la efectividad clínica 50. Y cuando calculo la constante, calculo la concentración para saber con qué concentración activo el 50% de los receptores. ¿Ya? ¿Cuál es el punto? Aquí hay un elemento que es muy importante y quiero revisar con ustedes, ¿sí? Esto está súper claro, ¿no es cierto? Vamos a las curvas que ves en el libro de farmacología. En el libro de farmacología tú vas a ver esto. ¿Cómo interpretamos esto entonces? Estas dos curvas, como te das cuenta, son similares. Pero esta curva es la S50, que es la concentración efectiva 50, que se consigue con una concentración. En cambio, que este de aquí es la concentración en la que se activa el 50% de los receptores. ¿Qué es lo que ves de símil en los dos, Andreita Nogales? ¿Qué es lo que ves símil o coherente entre las dos curvas, André? La concentración de fármaco. No entiendo. Yo tampoco. ¿Qué ves de diferente o qué ves de asociación en estas dos curvas? En esta curva medimos. O sea que los dos tienen un punto máximo. Ya. Okay. ¿Qué más tienes? La S50 va a estar en el mismo lugar que la KB. Exactamente. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque la curva es similar. O sea, primero ves que la curva es similar. Mi pregunta es, ¿por qué crees que pasa eso? Tal vez porque es la misma concentración de fármacos, o sea, porque ¿cómo se puede explicar? Lo que quiere decir esto es que existe una relación directa entre la activación de los receptores con la efectividad clínica. Si más receptores se activan, la efectividad clínica aumenta. Y esa es la reflexión fundamental. El efecto clínico, la efectividad clínica, ¿de qué depende? Del número de receptores que tú tengas activos. ¿Será lo mismo, Jocelyn, activar 5 receptores y 50? No. Hay una mayor cantidad de 50, ¿no? Es mayor. Así de fácil. Entonces, lo que nos está diciendo en estos cuadros es que la efectividad clínica 50 se correlaciona con la constante de activación 50, que es igual a la concentración en la que se activa el 50% de los receptores. Mientras más receptores actives, la efectividad clínica va a ser mayor, porque como dice Jocelyn, por lógica, si yo activo más receptores, entonces voy a tener más potencia, más efectividad clínica. ¿De acuerdo?
¿Qué pasa si yo activo menos receptores? Tengo menos efectividad. Así de fácil. Entonces ahora sí, Andreita Nogales, entendimos estas dos cosas en qué se relacionan. Sí. ¿Puedes decirnos de nuevo? Decíamos que si va a haber más, si hay más receptores, es decir, que hay mayor efecto farmacológico. Correcto. Que el efecto farmacológico va a depender de cuántos receptores hay. Correcto. Y como esto de aquí se llama concentración efectiva 50 y constante 50, quiere decir, ¿con qué concentración logro el 50% de la efectividad? Que va a estar relacionado con la concentración con la que consigo activar por lo menos el 50% de receptores. Mientras más receptores, más efectivo. Menos receptores, menos efectivo. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? ¿Ya? Que parece así, mucha matemática para decir lo mismo. La efectividad clínica depende de la estimulación de receptores. Solo eso es. Mucha vuelta y mucha matemática, mucha curva. La curva, vuelta y la matemática se llama cinética de los receptores, pero se entiende. Ha servido hacer esa cinética para comparar dos fármacos. Anaís, ¿cuándo un fármaco era más efectivo? Isaac, ¿cuándo era un fármaco más receptivo? Estás, Anaís, con el micrófono cerrado. Isaac, ¿cuándo era un fármaco más efectivo? Cuando tiene una mayor cantidad de receptores. Exacto. 1. ¿Y cuándo es un fármaco más efectivo medido en concentración Elías? Mayor concentración de fármaco. Un fármaco es más efectivo cuando la concentración es mayor en relación a la efectividad clínica o al revés. Al revés. Al revés. ¿Qué quiere decir entonces al revés, Elías? Que menor concentración del fármaco. Que un fármaco más potente cuando consigo la misma efectividad con menor concentración. ¿No es cierto? Un fármaco es más potente cuando yo consigo la misma efectividad con menor concentración. Entonces, Denise, ¿cuál de los dos fármacos es más potente? ¿Un fármaco que administra 5 miligramos o 500 miligramos? El destico, en este caso, porque conseguiría más efectividad. Que con 5 miligramos consigo la efectividad clínica, el otro necesito 500, por lo tanto, el fármaco de 5 miligramos es más potente. ¿De acuerdo? Esto es súper sencillo y fácil. Nos dimos una vuelta medio rara que nos confundimos, pero ya ahorita ya está súper claro, ¿no? El proceso más fácil y lógico de entender. ¿Sí? Entonces, un fármaco es más potente dependiendo de la concentración que activa los receptores. ¿Correcto? Ok. Hasta ahí está súper claro. Tenía aquí en el chat una pregunta que me dice: ¿por qué en caso contrario habría intoxicaciones y peligra la salud del paciente o no? A ver, explíquenme un poco esta historia. Melanie, ¿es tu pregunta? No, creo que ella cuando le preguntó ella estaba respondiendo, pero no le dio el micrófono y respondió por el chat. Ok, ya estuvo claro, ¿ya? Ahora sí. Listo, entonces. Sigamos con esta historia. ¿Qué decía yo? Cuando hablábamos sobre los receptores, decíamos que la efectividad clínica depende de que prendas los receptores. Que prender 5 es una cosa, que prender 50 es otra. Mientras más receptores prendas, la efectividad va a ser mayor. Eso está en potencia. Pero ese es un ambiente de tipo cuantitativo. No importa si el receptor es iónico o ligado a proteína G o enzimático, igual es la suma de los receptores activos. ¿De acuerdo? Ok. A eso se llama potencia. ¿Ya? Ahora, miren lo que tenemos aquí como elemento vinculado al mecanismo de acción. Aquí tengo, digamos que sea el fármaco, y estos los receptores.
Miren, a esto se llama afinidad. Miren qué es lo que va a pasar con este fármaco al actuar en estos receptores. ¿Qué dices, Stephanie? Ay, ¿me puede repetir la pregunta? Justo me dio esta no. Tenemos que estar pilas ahí, Steffi. Este es un fármaco y estos son 3 tipos de receptores. Mi pregunta es, haz la asociación y cuéntame qué es lo que puede pasar. No te escucho muy bien, un poquito, acércate más ya. ¿Ahí me escucha? Ya. Ya. Bueno, yo creo que justo es como que la formita para que calce, por ejemplo, con la primera, que sería la alta afinidad. La segunda, pues no estaría como que ocupando todo el receptor, entonces sería una media afinidad, y la tercera, pues no está como que, o sea, no se acopla prácticamente, entonces sería una baja afinidad. Ya, y ahora, eso está súper fácil de entender. ¿Qué implicación clínica tiene el hecho de tener un fármaco que tiene alta, mediana o baja afinidad con receptor? ¿Qué crees que pasa, Estefan? ¿Podría ser la efectividad? O sea, no va a ser como que tan efectivo el fármaco, no va a dar... O sea, ¿Cuál no va a ser tan efectivo? O sea, compara entre los 3. ¿Cuál va a ser más efectivo y cuál va a ser menos? O sea, por ejemplo, podríamos decir que el primero va a dar como que un efecto completo hacia lo que padece el paciente, podría ser. Y por ejemplo, el último vuelta tal vez no cumpla con las expectativas de lo del, o sea, de, por ejemplo, calma con dolor, supongamos. Es que cumplir las expectativas es una cosa compleja de analizar. A ver, Ángela, explícanos un poco esta historia. ¿Cómo ves tú? Bueno, cuando se forma con alta afinidad, yo creo que tendríamos que disminuir la dosis, porque el fármaco va, por ejemplo, como podemos ver, en una menor concentración va a tener como que los receptores con una alta afinidad, entonces va a tener como que una concentración más baja y va a tener una mayor potencia y una mayor efectividad. En cambio, con un fármaco que tenga una afinidad media, podemos aumentar la dosis, aunque podría ser que, por ejemplo, también como que una dosis normal, porque, o sea, sí va a tener la afinidad, pero no va a tener como que, se tendría que tener una mayor concentración para que estos receptores hagan su función. En cambio, la de menor afinidad creo que no haría como una función en específico porque no es el receptor para el fármaco. Ok, perfecto. Lo que nos ha dicho Ángela, ¿no es cierto? El tener afinidad, repercusión directa sobre la efectividad clínica y sobre la dosis. Un fármaco que tenga una muy buena afinidad, por ejemplo, que tú mencionaste hace un momento súper bien, es decir, aquí tengo todo el receptor estimulado, por lo tanto yo necesito poco medicamento y voy a ser muy efectivo. Aquí solamente estimulo la mitad, seguramente necesitaré más medicamento y yo no voy a ser tan efectivo como este. En cambio, ¿qué pasa con este fármaco y este receptor, Stephanie? Como dijo Ángela, sería que no tenga como potencia como tal. O sea, va a ser menos potente. Va a ser menos potente. ¿Y qué pasa con la dosis, Stephanie? ¿Qué va a pasar con la dosis? Aumentarle, tal vez. O sea, tendríamos que aumentar. Vas a tener que aumentar si consigues algún efecto. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? ¿Fármaco de qué depende? De dos factores. Uno cuantitativo, el número de receptores, y el otro cualitativo. Josué, cualitativo. La afinidad. La afinidad, la calidad de recepción que tenga el fármaco con el receptor. De eso va a depender la potencia. ¿Ya? Ok. No nos debemos confundir afinidad con especificidad.
Ahí sí vamos a ver el otro término. ¿Qué quiere decir especificidad? ¿Qué dice Danielita? Para ti, ¿qué es especificidad? Yo. Danielita Araque. A ver, especificidad que solo se una a un receptor y no a otros. O sea, que tengo un determinado receptor para unirse. Ok, perfecto. Entonces te voy a decir, Dani, hay fármacos que se llaman específicos y hay fármacos que se llaman inespecíficos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Inespecífico que se puede unir a cualquier receptor. Específico que se une al receptor adecuado o... Solo a uno. Sería, solo a uno. Indicado. O solo a un tipo. Indicado, solo a uno. ¿Ok? Entonces, hemos visto la afinidad. Ok, también se clasifica esto por especificidad. Entonces, yo tengo fármacos que están relacionados con la especificidad. Por ejemplo, un fármaco específico, el omeprazol, si le conocen al omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de bomba de protones. La bomba de protones es esta. Ingresa potasio, sale hidrógeno. El hidrógeno es un protón que sirve para formar el ácido clorhídrico. ¿Qué hace el omeprazol? Bloquea este proceso. Inhibe la bomba de protones. Por lo tanto, no sale hidrógeno y sin hidrógeno no formas ácido clorhídrico. Por eso le das al paciente con gastritis. Este es específico. ¿Qué quiere decir? Que actúa solamente en el receptor que actúa sobre la bomba de protones. ¿De acuerdo? Específico. En cambio, aquí va a tener un fármaco inespecífico. Inespecífico quiere decir que viene el fármaco y actúa sobre el receptor A, sobre el receptor B, el C, el D y el E. ¿De acuerdo? Está súper claro en específico e inespecífico. Ok, ahora viene la cosa interesante entonces. A mí me interesa saber qué beneficios o qué problemas me dan los fármacos específicos, qué beneficios o qué problemas me dan los fármacos inespecíficos. ¿Qué dices, Diego? ¿Cuáles son los beneficios de un fármaco específico? Del específico podría ser que al unirse a su receptor realizaría una acción sobre cierto tipo de tejido. Ok, perfecto, es un beneficio. ¿Cuál sería el problema? Que no podría ser utilizado como un fármaco, por así decirlo, en general. Que sirva para otras cosas. Ajá. O sea, ese es el problema y el beneficio de un específico. Samir. Otro problema del receptor específico podría ser que en el caso de que se dañe uno de los receptores, el receptor específico, el fármaco deja de servir, ya no puede ejercer efecto. Se daña ese receptor, ese fármaco como específico y solo funciona por ahí, ya no vas a poder utilizar ese fármaco. Ok, es un elemento. Ok, ahora voy a hablar sobre los inespecíficos. Entonces, Carlos Andrade, ¿cuáles serían los beneficios de un fármaco inespecífico y sus problemas? Yo creo que nos podría ayudar como que a resolver distintos tipos de, digamos, de algún problema o que queramos solucionar. Ya, ok, ese sería el beneficio. ¿Cuál sería el problema? Que al ser inespecífico puede causar alguna función distinta o activar otros receptores que no se deberían activar. Podrían generar, por lo tanto, efectos secundarios. Ese es el punto importante. Es decir, es bueno tener un fármaco inespecífico. Ponte que yo tengo un paciente que tiene dolor de cabeza, diarrea, presión baja, ¿ya? Y, por ejemplo, frecuencia cardíaca baja, ¿ya? Yo con un solo fármaco le puedo subir
y moldear todos los problemas, es decir, le alivia el dolor, bloquea la diarrea, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión. Al mismo tiempo que eso sería un beneficio, podría ser un problema. Doy el fármaco para el dolor de cabeza y al paciente le da diarrea, presión baja y frecuencia y le baja la presión como efecto secundario. Ese sería el problema de los fármacos inespecíficos. Entonces, la pregunta sería esta, Gaby. ¿La especificidad está relacionada más con la potencia o con la seguridad? Está más relacionado con la seguridad. ¿Por qué? Porque en caso de, como ya dijimos, en los inespecíficos generar efectos secundarios y en los no específicos pueden generar, o sea, no puede ser no se puede llegar a lo que se desea cómo se desea que actúe el fármaco. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Y yo tengo dos conceptos adicionales en el mecanismo de acción que está vinculado entre el receptor y el fármaco. La afinidad y la especificidad. La afinidad está relacionada más con la potencia. En cambio, la especificidad pues está relacionada un poco más sobre la seguridad. Porque de esto depende tener más o menos efectos secundarios. Tú me vas a decir también, pero es más beneficioso. Claro que es beneficioso. Si es que el asunto está subregulado y le pega exactamente donde quieres pegar. Pero si no, tienes más efectos secundarios. ¿De acuerdo? Entonces, súper claro entre afinidad y especificidad. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio. Esto sí quedó claro, ¿no es cierto? No necesitamos más explicación de la cinética de los receptores. Ok, vamos a hacer un ejercicio entonces. Yo voy a escribir aquí un fármaco y tú vas a escribir en el chat las características del fármaco y el impacto clínico de este medicamento. ¿De acuerdo? Ok, entonces, un fármaco, así estamos. Ya. Dígame por favor las características e implicaciones clínicas de este fármaco. Agonista, parcial, ortostérico, inespecífico, de gran afinidad. Agonista, parcial, ortostérico, inespecífico, de gran afinidad. Por favor, vea la característica y escriba las características del fármaco. Características y queremos saber característica del medicamento. ¿Ya? Y también quiero saber impacto, o sea, el impacto clínico que esto tiene. ¿Qué entiendo por impacto clínico? Si va a ser más seguro, menos seguro, más potente, menos potente. Ok, revise. Sí, subes al chat, por favor. Doc, o sea, en características que establecimos. ¿Qué quiere decir agonista parcial ortostérico específico de gran afinidad? Es que una cosa es qué quiere decir sí, las características y otra cosa es el impacto clínico que tenga, es decir, análisis.
Ok, suban por favor al chat sus características. A ver, ok, entonces, Jessica Valladares, cuéntanos características de impacto clínico de este medicamento. ¿Qué características tiene? O sea que va a tener esta mayor potencia, va a tener también menos cantidad de receptores activos, y también, o sea, una de las que puse también podría ser menor efectividad. A ver, para poder entender eso súper bien, primero dime las características del fármaco. Es un agonista parcial ortostérico inespecífico. ¿Qué quiere decir eso? O sea que va a estimular la función en el mismo receptor del autacoide y va a tener también un bajo perfil. ¿Qué es el bajo perfil? O sea... ¿Por qué dices bajo perfil? O sea, ¿qué dato de aquí te dice bajo perfil? Para yo entender qué es bajo perfil. O sea, ¿cuál es la razón de estas palabras que tú le dices bajo perfil? O sea, en sí por lo que va a estimular la función, como dije. Pero el hecho de que sea agonista, ¿no? ¿Por qué le das bajo perfil si es que es un agonista? Tal vez porque sería parcial. Ok, este parcial sí, no se puede traducir como bajo perfil, pero simplemente el parcial quiere decir que no actúa sobre todos los receptores. Eso nomás. Ok. Entonces, agonista, un fármaco que actúa estimulando los receptores activadores, pero lo hace parcialmente porque no actúa sobre todos. Ortotérico porque trabaja en los mismos receptores que el autacoide. Inespecífico y de gran afinidad, ¿qué significa, Jessica? Específico y de gran... O sea, de gran afinidad... Se podría decir que... A ver... Démosle una mano. O sea, que va a tener como que varios receptores porque va a ser inespecífico. Ese es un factor clave que dice inespecífico. ¿Qué quiere decir que va a tener? Es que no va a tener varios receptores. ¿Qué quiere decir? Va a actuar sobre varios receptores. Es que una cosa es actuar sobre y otra cosa es tener. ¿Sí me explico, Jessy? Sí, doctor. Entonces, el específico quiere decir que va a actuar sobre varios receptores. ¿De acuerdo? Y gran afinidad. Denos una mano al Luis Alejandro. De gran afinidad se refiere a que, o sea, la potencia del fármaco va a ser muy alta, porque va a tener los receptores y va a tener un buen apego, o sea, pero bueno, va a tener una alta concentración. ¿Cuál sería el impacto clínico con estas características, Luis Alejandro? Yo creo que el impacto clínico sería que tendría una efectividad media, porque por un lado si tengo una buena potencia, o sea, va a actuar, pero a la vez al ser inespecífico me va a activar, o sea, va a actuar sobre otros receptores que tal vez en un futuro o en ese mismo rato generen efectos secundarios. Entonces no sería tan seguro. Ok, este de aquí habla de seguridad, eso es impacto clínico. Es decir, este es un fármaco que no sería muy seguro, ¿sí? O que voy a tener actuar sobre varios sistemas, de pronto puedo tener problemas de efectos secundarios. Y la gran afinidad me dice que voy a tener un fármaco potente. Imagínate tener un fármaco potente con muchos efectos secundarios. Entonces, el impacto clínico que lleva a tener con un fármaco de estos va a ser importante, debe tener mucho tino con este fármaco. Es un agonista parcial ortostérico que tiene este problema, es potente
y puede tener muchos efectos secundarios. ¿Sí se dan cuenta a qué me refiero con el impacto clínico? De que depende de las características del fármaco. Alguien quería comentar algo sobre esto. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo para ver de nuevo características e impacto clínico. ¿Ya? Ok, otro fármaco. La misma historia. Ustedes van a subir para yo revisar con ustedes. Yo reviso después en el chat la participación de ustedes. ¿Ya? Ok. Agonista. Inverso. Total. Alostérico. Específico. De mediana afinidad. Características e impacto clínico de este medicamento, de este de aquí. Revise, ponga sus características y vea el impacto clínico. Ok, veamos. Cuéntame, Juliet, ¿cuáles son las características de este fármaco? ¿Está Juliet Carpio? Cuéntame, Isaac, por favor, entonces. Sí. A ver, cuéntame, Isaac, características, luego vamos contigo, Melanie. Isaac. Bueno, es un medicamento el cual puede ser para mí, es específico, el cual tiene que actuar sobre un cierto número de receptores, no tiene una gran afinidad. También al momento de ser inverso significa que va a tener una reacción inversa al agonista. O sea, va a hacer una función diferente. Por ejemplo, como habíamos dicho, el que potencia puede potenciar algo, va a bajar ese efecto. Y también, como es alostérico, actúa sobre varios receptores. El alostérico no quiere decir que actúa sobre varios receptores. O sobre un grupo determinado de receptores, perdón. Tampoco quiere decir sobre un grupo determinado de receptores. ¿Qué quiere decir que sea alostérico? Mira, es alostérico y específico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, actúa sobre un solo receptor. Sí, actúa sobre un solo receptor. ¿Y qué más? Y también que es total, o sea, cumple la función total, no es parcial. O sea, aquí tienes un rollo. ¿El alostérico qué quiere decir, Isaac? Actúa sobre un solo receptor. No, eso no quiere decir alostérico. ¿No? Específico quiere decir que es sobre un solo receptor. ¿Y alostérico? Ayúdanos, Melanie. Ayúdanos, Melanie. No te vimos nada. O sea, los que actúan sobre receptores diferentes. Eso me había confundido. Es que actúa en un receptor diferente al autacoide. Eso quiere decir. Es que si te das cuenta que las características son diferentes.
Entonces, actúa sobre un receptor diferente al autacoide. Ok. Entonces, con Melanie estamos sin voz. Estamos solamente por chat, pero tenemos un problema ahorita. Vamos a ayudarnos con esto. Entonces, Denise, ayúdanos con esto. Denise Cuadrado, estás con nosotros. Dígame, Doc. A ver, Denise. ¿Qué impacto clínico tiene este fármaco siendo agonista inverso total alostérico específico de mediana afinidad? Yo diría que es medianamente potente y muy seguro. Medianamente potente, ¿por qué? Por lo que actúa en diferentes receptores. Medianamente potente porque actúa... Y dice que tiene mediana afinidad. Dice que es específico, no actúa sobre diferentes. Actúa sobre uno. Por eso sería muy seguro si es específico. Ok, tú dices que sería muy seguro por ser específico. ¿Qué más? Ajá, y sería medianamente potente porque tiene mediana afinidad. Ok, perfecto. Dices, es un fármaco seguro, medianamente potente. ¿Qué opinan los compañeros? ¿Hay algún detalle más que pueda dar un impacto sobre del fármaco? Ahí hay un detalle importante que puede afectar. ¿Qué dice Luis? O sea, que como es medianamente, tal vez la dosis le deberíamos subir un poquito más. Pero en cuanto a que pueda afectar, es que al ser específico, como solo va a actuar sobre el receptor que deseamos, o sea, lo que podría hacer es que el paciente, como dijo Samuel, tenga dañado el receptor y no funcione totalmente el fármaco. Pero de ahí no sé qué más podría hacer. ¿Qué dice Vanessa y luego la Dani? La parte que es un agonista inverso total, el hecho es que actúa sobre todos los receptores, de manera que eso nos puede generar un efecto demasiado potente y no podríamos como que controlar el efecto que tiene. Entonces tendría como que afectación sobre diversos. Este es un medicamento bravo, porque actúa sobre todo, aunque sea de mediana afinidad, pero actúa sobre todos, es específico. Ok, o sea, el hecho de ser total es un riesgo. Es más riesgoso el tema de ser total que trabajar sobre mediana afinidad. Esto sería un elemento que ayude para, en lo posible, que no sea un drama, pero podría ser un drama, por el hecho de ser total. Entonces, en el análisis clínico tenemos que ver todo características del fármaco, como dice la Vani. Entonces no puede ser, yo tengo que ir sumando, pero al fin de cuentas puedo resumir. Y el es que yo puedo tener un fármaco muy riesgoso. ¿Sí? Específico, pero total. Puede ser un problema, ¿de acuerdo? Entonces, esos son elementos. Todo lo que ha dicho Luis es un argumento súper bueno. Pero este concepto de total tiene mucho riesgo. Pilas con eso. ¿De acuerdo? Dani, ¿quieres comentar algo? No, igual que por el hecho de ser total va a activar a todos los receptores, y va a ser perjudicial para nuestro organismo. Así sea de mediana. Así sea de afinidad, va a ser muy intenso, va a ser de mucho riesgo este fármaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hagan ejercicios, los términos. Ortostérico, agonista, específico, afinidad. Jueguen un poco con los términos de modo que no les coja y no les maree el día de la prueba el sábado, ¿no es cierto? Mientras más ejercicios hagan, mejor va a estar preparado para interpretar adecuadamente la característica y el impacto clínico que este va a tener, ¿de acuerdo? Entonces, en sus tareas, hagan esos ejercicios, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué tenemos ahora? Hemos hablado de especificidad, hemos hablado de afinidad, hemos hablado de unión con los receptores,
de los fármacos, ¿no es cierto? ¿Qué otros elementos debemos considerar en el momento que vemos mecanismos de acción? Los mecanismos de acción, por lo tanto, implican la actividad sobre varios receptores. Estos inespecíficos tienen más riesgos porque al actuar sobre varios receptores puede tener también, al mismo tiempo que tiene un beneficio, tiene problemas por muchos efectos secundarios, ¿de acuerdo? Hay unos receptores que se llaman huérfanos. ¿Cuáles son estos huérfanos? Son aquellos receptores que yo sé que existen, pero no sé para qué sirven. O sea, ahí está el receptor, le conozco, sé dónde está, pero no sé para qué sirve. Si no sé para qué sirve, entonces yo sé, o sea, sé que es un huérfano. No conocemos los ligandos, no sabemos con qué está conectado. Entonces, a estos receptores se llaman huérfanos, ¿de acuerdo? Entonces, así hemos visto los efectos secundarios, hemos visto los mecanismos de acción de los fármacos y los diferentes elementos. El hecho de tener la cinética de los receptores a nosotros nos ha ayudado, es para poder comparar fármacos, el A, el B. ¿Cuál va a ser el fármaco más potente? El que con menor concentración consiga la efectividad clínica. Eso nos sirve la cinética de los receptores, ¿de acuerdo? Entonces, basado en este criterio, ¿sí? Basado en este criterio, entonces, Andreita Suárez, de los tres, de aquí, ¿cuál es el más potente? Sería el azulito oscuro. Por lo que... El azulito oscuro, ¿este? Sí, porque tiene menos concentración. ¿Por qué? Y igual tiene una... Llega a la eficacia. Normal, creo yo. ¿Cómo sabes eso? Entonces a la concentración. O sea, llega al 50% en la concentración efectiva 50, entonces ahí ya se sabe que llegó al 50% de los receptores. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Uno está más alto y el otro está más abajo. Correcto, eso es importante. Es decir, este de aquí va a ser mejor porque consiguió una concentración efectiva con menor concentración. Sí. ¿Ya? Con una menor concentración. Y ese es el elemento que nos conduce al conocimiento de la cinética de los receptores, y eso de ahí nos ayuda para la potencia, ¿de acuerdo? Ok, finalmente, la efectividad, sí. Pero ya me confundí. No se suponía que lo de abajo era la concentración, entonces no se supone que el más efectivo sería el verde, no sé qué color sea, el de arriba. Este de aquí. Ajá, porque el azul oscuro, o sea, tiene una mayor concentración y el otro es como que tiene menor. Ya, este gráfico tiene un problema, porque no nos dice los valores y no nos dice la concentración, no nos dice el porcentaje de efectividad clínica. Ese es el problema de este gráfico. Es mejor cuando hacemos el gráfico valorado como hicimos Luis. Por eso uno se puede confundir. ¿Por qué este de aquí es menos? ¿Qué es lo que dice este? En menor concentración consiguió una efectividad clínica. Este de aquí tuve que dar en una mayor dosis para conseguir la misma efectividad clínica, pero es porque cambiaron los ejes nada más. Es preferible trabajar con los ejes en donde tenemos las concentraciones de abajo y la efectividad 50 de todos los fármacos ahí mismo. Entonces ahí sí es más fácil identificar. Este tiene ese problema, este cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso puedes tener confusión. Trabajándole en los cuadros como siempre solemos hacer en clase, ahí sí el más efectivo sería el verde oscuro, ¿verdad? Ahí. Correcto. ¿Ya? Okay. Hay otra forma en donde nosotros podemos tener el análisis de la efectividad clínica, o hay otra forma de evaluar el mecanismo de acción de un fármaco. Uno de esos es la característica fundamental de su actividad. Entonces, hay fármacos que son excitadores. Los excitadores son todos aquellos que promueven una función fisiológica.
una estimulación. Estos se llaman excitadores. En cambio que tenemos los fármacos que se llaman inhibitorios, aquellos que van a disminuir una función fisiológica, inhiben una función. Esto va empatado con lo que nosotros habíamos hablado de agonistas inversos. Es otra forma de interpretar solamente. Entonces hay unos que inhiben y otros que excitan. Hay unos que se llaman irritantes o irritativos. Un fármaco irritativo o irritante es aquel fármaco que, junto con la función farmacológica, pero también tiene efectos secundarios que generan lesiones y daños sobre el organismo. Entonces, denme un ejemplo, por favor, de un fármaco que sea irritante, que es decir, tiene una función farmacológica, pero que genera una lesión en el organismo. ¿Qué dice el ibuprofeno? ¿Por qué? Cuando tomas mucho ibuprofeno te empieza a doler el estómago y tienes problemas a nivel intestinal. Ok, perfecto. Entonces, ese es un fármaco irritante. Tiene una función, pero genera un daño, una lesión. Otro ejemplo. Diego, la aspirina. ¿Por qué, Luis? Porque, ¿sabes? Genera un daño en las plaquetas, un hilo plaquetario. Ese puede ser un beneficio y un problema. Un beneficio cuando yo quiero conseguir la inhibición de la agresión plaquetaria. Un problema cuando yo estoy dando durante mucho tiempo y esta inhibición resulta en un factor agresivo, lesivo, y el paciente tiene sangrados frecuentes. ¿De acuerdo? Entonces, tiene efectividad, pero también tiene un proceso de agresión. Ok, listo. Entonces, de esta forma nosotros vemos los diferentes tipos de efectos de fármacos, mecanismos de acción. Ahora, ¿qué quiere decir este proceso de mecanismos de acción? Unos que son de reemplazo también. Ahora al Diego. Diego, ¿cuál es un ejemplo de un fármaco de reemplazo? Podría ser, por ejemplo, el de la tiroides o el de la insulina. Ajá, ¿por qué? Porque cuando las personas ya no pueden fabricar, por ejemplo, tienen daño en el páncreas, ya no producen insulina, entonces necesitan la insulina para que las células capten la glucosa. Perfecto. Esos son de reemplazo, sustituyen, y eso está súper claro. Adrenalina, insulina, levotiroxina, corticoide, todos esos son de reemplazo. ¿De acuerdo? En cambio hay otros mecanismos de acción. Por ejemplo, los antibióticos. El antibiótico por naturaleza, el mecanismo de acción está centrado en ir y destruir la función celular de la bacteria, del parásito, del hongo, del virus. La pregunta, Josué, es ¿por qué, a pesar de tener el mecanismo de acción centrado en la bacteria, por qué tengo yo efectos secundarios? ¿Qué debe pasar? ¿Por qué yo tengo efectos secundarios de una ciprofloxacina o de una citromicina? ¿Por qué? Porque tal vez los mismos receptores que tiene la bacteria, tal vez tenemos nosotros parecidos. Ese es un buen argumento, es decir, yo tengo membranas celulares. Si yo ataco a las membranas celulares, también pueden estar en mis membranas y yo tengo efectos secundarios. Ese es un buen argumento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con efectos secundarios de los antibióticos de pared, de las penicilinas, de la cefalosporina, que nos dan efectos secundarios a nosotros? Si nosotros no tenemos pared, ¿qué dice Sánchez? ¿Por qué podría ser? No sé, tal vez porque ya por ejemplo, las bacterias tienen la resistencia ante los antibióticos, entonces ellos tienen un mecanismo para evadir todos estos medicamentos, entonces podría no solo causar no el efecto deseado, sino también dañar partes del cuerpo porque son fuertes. Porque son fuertes, pero eso no aclara muy bien. O sea, entendemos lo de la resistencia bacteriana, pero no aclara muy bien. ¿Qué dice Luis? También podría ser porque, o sea, nosotros convivimos entre nuestro cuerpo también con muchos organismos que son simbiontes, o sea, que necesitan de nosotros y nosotros de ellos.
y algunos de esos son también bacterias. Al momento de poner también les estarían afectando a ellos. Y eso esa afectación puede generar un problema. Sí, claro, esta afectación puede generar un problema. ¿Cuál puede ser otra alternativa, Dani? Reacción del sistema inmune y también activación de la vía de la inflamación en algún punto. Puede ser, pero ¿eso qué quiere decir? Puede ser, pero ¿eso qué quiere decir? Que no son específicos. Quiere decir que actúa sobre diferentes receptores, unos de las bacterias, otros de nosotros, el resultado de efectos secundarios. Sí, el tema de la especificidad resulta ser un factor clave en el perfil de seguridad del fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí está claro es que si los mecanismos de acción son más importantes sobre los receptores, quiere decir que las patologías también están vinculadas a los receptores. Entonces, ¿cómo funciona un fármaco? Por ejemplo, aquí en la miastenia gravis. ¿Qué ves ahí, Isaac? ¿Qué ves ahí tú de raro en la imagen de este paciente? Un párpado ectópico. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué crees que puede estar pasando? Debido a que de pronto puede ser problema de inervación de algún nervio. Ok, ese puede ser un problema. El problema que tiene este paciente es daño de los receptores colinérgicos. Los receptores colinérgicos de nicotínicos están vinculados con la contractura muscular. Se dañó el receptor, mire el resultado. ¿Cuál es la posibilidad terapéutica? Estimular los receptores de esos, estimular, difícilmente generar nuevos, difícil, pero en lo posible por lo menos estimular. Entonces así van a funcionar. Los fármacos funcionan cuando los receptores también están afectados, los receptores como tal. Entonces es la patología. Y eso por ejemplo un paciente con insulina, que ya lo mencionaron hace un momento. En el paciente con insulina ya el páncreas no responde, ya no tiene insulina. ¿Qué tenemos que hacer? Dar un sustituto o un estimulante de la insulina. Así es como van a funcionar los fármacos. De igual en el paciente con cólera o en una patología genética, por ejemplo. ¿Cómo pudo haber generado esa patología? Este es un paciente con una osteodistrofia hereditaria. Pregunta, ¿cómo pudo haber tenido este proceso considerándole una afectación de tipo farmacológico? ¿Por qué pudo haber pasado esto? ¿Qué dice Danaís? Quizás porque usó mucho un fármaco. Usó mucho un fármaco, probablemente. ¿Qué dices, Elías? Siendo de tipo congénita, nació así, Anaí. Entonces no es por la utilización exagerada de un fármaco ahora. ¿Qué pudo haber pasado, Elías? Pudo haber sido ingerido por la madre en una gestación. Pudo haber sido ingerido por la mamá durante el embarazo. Quiero decir con esto entonces que nosotros tenemos efectos secundarios. Vamos a profundizar los efectos secundarios la próxima clase. Pero lo que tenemos que saber es que estos mecanismos de acción, si bien cierto, son beneficiarios para cumplir una función terapéutica, pero también pueden ser generadores de efectos secundarios. Más cuando fármacos son muy potentes, cuando son inespecíficos, cuando los receptores son muy estables, pero también secundarios. ¿De acuerdo? Ok, entonces tenemos como función, como meta la próxima semana, estudiar los efectos de los fármacos, entendiéndose como aquellas reacciones adversas luego de administrar un fármaco. ¿De acuerdo? ¿Aquí alguna pregunta? No, una pregunta. Por eso, con respecto a lo que dijo Elías, que sería en el caso de que la madre ya consume y afecte al niño, por eso yo me imagino que las madres cuando tienen un efecto, o una enfermedad, una patología que es bastante grave y de ley necesita antibiótico,
para ella sería imposible enviar un antibiótico inespecífico, ¿verdad? Solo se requeriría necesariamente uno específico. Claro, es preferible los específicos y que tú sabes en dónde actúan. Entonces, por ejemplo, son más seguros las penicilinas, betalactámicos, porque actúan sobre pared y nosotros no tenemos paredes. Pero en cambio, que actúe sobre los ribosomas, aminoglucósidos, tetraciclina, por ejemplo, son un problema, porque actúa sobre la síntesis de la proteína de la bacteria, pero también sobre las síntesis proteicas más. Se transforma en un problema, entonces. ¿Sí? Entonces es un problema este proceso. Ya mejoró la conexión, Sami. Sí, doctor, ya mejoró. Sí, doctor, ya mejoró. Ok. Estamos claros entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para antes de terminar? De nuevo tengo problema de conexión. En el caso del diclofenaco sódico, tengo entendido que puede también causar gastritis, o puede ser también un ejemplo de un fármaco que también puede causar daño. Sí, en términos generales, el diclofenaco podría tener estos efectos secundarios. Es justo lo que vamos a revisar con ustedes la próxima semana. Vengan revisando, por favor, los efectos secundarios de los fármacos para poder revisar con ustedes la próxima semana y hagan los mapas mentales, los trabajos, hagan unos 5 ejercicios de cinética de receptores y hagan los 5 ejercicios de terminología para que se vayan entrenando de modo que estén bien para este sábado. ¿De acuerdo? Ok, que tengan una buena tarde. ¿Hasta cuándo podemos subirle el mapa, doctor? Hasta mañana, en la noche. Antes de que te vaya, quiero hablar sobre 2 puntos. El primer punto era sobre la prueba por el tiempo que nos dio. Bueno, o sea, yo sé que son 10 preguntas, 10 minutos, pero el problema es cuando una pregunta tiene como 5 literales más, porque toca estar leyendo y con cuál relacionar. Del mismo modo hablé con los otros presidentes a ver si es que les pasaba como que lo mismo a los otros cursos y llegamos al acuerdo de sí, que a todos nos faltó tiempo y algunos no contestaron y otros vueltos contestaron al apuro lo que sean las últimas preguntas. Entonces eso queríamos que por favor nos dé un poquito más de tiempo, y lo otro es pedirle revisión porque no nos sale la revisión. Pero raro, voy a ver por qué no tienen la revisión. Voy a revisar eso para que ustedes puedan tener el acceso y para revisar un poco más de tiempo. Recuerden que yo no puedo darles mucho tiempo porque ustedes están en casa, y más o menos el promedio general para este tipo de preguntas que no son de ejercicios es 1 minuto por pregunta. Yo he visto el promedio de respuesta de los paralelos y son generalmente 2 minutos antes de que terminen el tiempo establecido. De todas formas voy a ver 1 o 2 minutos más para que ustedes no estén presionados, pero yo veo los tiempos promedio en lo que los estudiantes terminan, y yo tengo ese dato que es físico. Entonces, en principio, a mi modo de ver, en base a los promedios que tengo, terminan 2 minutos antes del tiempo, la mayoría. Entonces, tenemos que estar muy en cuenta. En todo caso, voy a revisar lo que tú dices, ¿sí? Y ya les voy a dar chance para que puedan revisar. Hay una pregunta que tengo que hacer, es válida a todos los compañeros porque estuvo mal planteada, y esa ya vamos a hacer la corrección, ¿de acuerdo? Ya está, un abrazo, que tengan un buen día. Yo le puedo preguntar una cosa al final. Sí, le dice. Hasta luego, Doc. ¿Puedo quedar al final con usted? Luego, Doc, gracias. Ok, no hay problema. Jocelyn. Que pasen bien, que tengan buen día. Doctor, una pregunta.
Simón, Dani, o sea, te hizo una pregunta, dijo como que Catein, pero de ahí le dijimos con la Tefa la Tefa que tenía problemas familiares y que por eso no estaba.